No hay duda que tenemos como iglesia cristiana fundada por Jesucristo principios, reglas que Dios ha establecido, que Jesús ha establecido, que el Espíritu Santo ha establecido y manifestadas en su tiempo. Entonces, nosotros a medida que vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de el desarrollo de la fe cristiana. No hay duda que tristemente algunos se estancan, llegan al templo, a la iglesia, como decimos, y comienzan a emerger, pero hay un momento cuando hay un estancamiento, no hay crecimiento. Y hoy queremos referirnos un poco al bautismo. Sencillamente porque el bautismo es una puerta que se nos abre a través de la cual nosotros nos identificamos con esa fe salvadora de Jesucristo. Triste que hay creyentes que tienen en poco el bautismo. El bautismo no debe de esperar. Debe de ser algo que nosotros debemos de anhelar. Algo que debe de nacer en nuestro interior, porque estamos deseosos de crecer. Si la Biblia no hablara del bautismo en aguas, entonces pues está bien. Pero si nosotros estamos identificados con Cristo, no hay duda que vamos a querer satisfacer lo que la palabra de Dios nos menciona. El bautismo de Jesús, podemos ver que se menciona en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Marcos 1, 9 al 11, Lucas 3, 21 en adelante. Lo encontramos en Juan 1, 31 al 34, en Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Y es algo espectacular. O sea que el bautismo está en los 4 evangelios. La crucifixión está en los 4 evangelios. Hay acontecimientos que están en los 4 evangelios. Y hay acontecimientos que no están en los 4 evangelios. Entonces, uno estudiando la palabra del Señor se da cuenta en este caso del bautismo. No hay duda que Jesús estaba esperando
el lanzamiento de su ministerio. Él buscó algo estratégico, algo, por así decirlo, que impactara a la gente. Y cuando aparece el ministerio de Juan el Bautista, entonces Jesús se subió en esa ola. Jesús se subió en esa ola del bautismo de Juan en el sentido de identificarse. Ok. Indudablemente que él no necesitaba bautizarse. No hay duda, no necesitaba bautizarse porque, pues, ¿de qué pecado él se iba a arrepentir? Porque el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. Y es muy curioso que los judíos no se bautizaban. Ellos usaban el bautismo, se lo aplicaban a los otros que se añadían. Pero el judío con su orgullo y con su siempre hablando que son hijos de Abraham, entonces ellos no le hacían caso a Juan. Pero Juan el Bautista, un hombre de Dios, un hombre tremendamente entregado a su ministerio. Y cómo Dios enjuga, ¿no?, esos dos acontecimientos. Juan bautizando. Y por eso cuando Jesús llega, parece que lo sorprende a Juan, ¿verdad? Lo sorprende a Juan porque eran romerías de gente bautizándose, porque en ese momento lo que sucedió fue un avivamiento, por así decirlo, porque Juan vino hablando de un ministerio, de una palabra impactante, de una palabra que la necesitamos hoy. Un hombre que hablaba de llamar a la gente a la justicia, a la justicia, a la justicia. Y la gente iba al desierto donde Juan estaba en sus campañas. Ahí comenzaron las campañas y las cruzadas evangelísticas que conocemos. ¿Quién va a ir al desierto? Pero por causa de la palabra que Dios depositó en Juan, la gente iba. Era un movimiento, era un avivamiento, un avivamiento, era un mover de Dios, un regresar de la gente a Dios. Y sin duda, cuando llega Jesús, ya nosotros sabemos lo que pasó, que Juan le dijo no, pero Jesús le dijo, bueno, es que tiene que ser así. Y entonces, pues, Juan esperaba más bien que Jesús hiciera algo por él,
Pero Jesús le dijo, no, 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 hagamos como está escrito. Y entonces ahí fue donde le dice, ¿verdad? Que yo no soy digno, del cual dice, yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Pero bueno, algo impactante en el bautismo es cómo viene la voz de Dios del cielo a confirmar el lanzamiento del ministerio de Jesús. Dice Mateo 3, dice que 3:14, Juan se le oponía diciendo, bueno, Mateo 3:13, Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. No, Jesús no reaccionó como algunos reaccionan, que tienen años de tener a Cristo en el corazón y no bajan a las aguas del bautismo. En toda congregación hay gente así, triste, que por orden no pueden participar de la Santa Cena y se privan de ese privilegio. Y Jesucristo dice que vino, posiblemente vino con María, posiblemente vino con sus hermanos a bautizarse. No sabemos, pero ¿por qué no pensar que Jesús llegó allí con su familia, dispuesto al cumplimiento de la palabra? Mateo 3:14, Juan se le oponía diciendo, y se imagina la gente alrededor y ellos dos platicando, yo necesito ser bautizado por ti, dijo Juan, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Qué bueno que los que no se han bautizado pudieran entender eso y bajar a las aguas del bautismo y dejar esa terquedad, dejar ese desdén de no querer descender. No es que uno lo diga, no es que la iglesia lo diga, es que la palabra de Dios lo dice. Lo dice. Es una cosa maravillosa. Verso 16 de Mateo 3:16 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hay un llamado de atención
al creyente que debemos de bajar a las aguas del bautismo. Y nosotros damos gracias a Dios por los hermanos que se bautizan este fin de semana en nuestra congregación Iglesia Cristiana de Camarillo. Una bendición. Recordamos a este hermano. ¿Se acuerdan de este hermano? Ahí tenemos al hermano Gamiño, ¿verdad? Al hermano José Gamiño, que él se bautizó y obedeció. Fue un hermano que llegó y se unió a este grupo del bautismo en esa época. Y él dijo, hermano, yo quiero también ser bautizado. Y entonces ahí tenemos a estos hermanos que bajaron a las aguas del bautismo. Pues Ramos permanece, o sea, ¿cómo se llama Eduardo permanece en la fe. Ahí está Javier, permanece en la fe. Karina permanece en la fe. Nuestro hermano Gamiño, pues ya pasó a la presencia del Señor. Y de los otros dos jovencitos, pues no tenemos mucha información que estén congregados, pero es de esperar que el Espíritu Santo esté trabajando en estos corazones que una vez confesaron a Cristo, que una vez bajaron a las aguas del bautismo. Y triste que a veces el diablo se roba la palabra. Entonces, el bautismo nos identifica con la obra de Jesús, el ministerio de Jesús, y la palabra bautismo, pues, viene del griego y quiere decir sumergir. Ok, sumergir, hundir. Por eso les explicábamos el domingo a esta gente que se bautiza que es una identificación en su muerte y resurrección. Ok, aquí está la muerte. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una identificación con Cristo, con su cuerpo, con la iglesia, con los hermanos. Algo que debemos de hacer como creyentes. El creyente no bautizado no está completo. Le falta ese toque divino, porque el bautismo es un toque divino. Maravillosamente dice que vino una voz del cielo y que le dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Estamos claros que la palabra de Dios dice que Jesús no bautizaba. La Biblia dice que Jesús no bautizaba. Entonces es hasta que uno está leyendo la palabra del Señor que se da cuenta de cosas y corregimos nuestra fe.
hemos corregido que no son 3 magos. Así nacimos creyendo que eran 3 magos y hasta con nombres. Pero al leer la palabra de Dios nos damos cuenta que eso es una tradición que la creímos hasta que nos internamos en la palabra y sabemos que realmente no eran 3 magos. Y tantas cosas que pueden ser aclaradas si tan solamente leyéramos la palabra del Señor. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que han creído en Jesucristo, los que han recibido a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Nosotros los creyentes en Cristo, a diferencia de la Iglesia Católica, en el acto del bautismo, no creemos como la Iglesia Católica cree, que el bautismo perdona el pecado original. El bautismo, dice la Iglesia Católica, que perdona el pecado original. El bautismo no puede ser mayor que la sangre de Cristo. Nosotros creemos que quien perdona el pecado es Cristo en la cruz del Calvario. El bautismo no tiene ninguna magia. Es un acto de obediencia. ¿En qué nombre y cómo debo de ser bautizado? Bueno, allí podemos ser un poco flexible en el sentido de que si hay personas, en el caso nuestro, nosotros bautizamos como manda Jesucristo, que lo hagamos y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, nuestro Creador, el Creador, en el nombre del Hijo, que es el Redentor, porque Él murió en la cruz del Calvario, y en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y es el que nos redarguye de nuestro pecado. Es el que nos introduce a esta nueva economía o dispensación de Dios y que prácticamente nos da un avalúo para entrar al reino de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay entrada. Sin el Espíritu Santo no hay entrada al reino de los cielos, no hay conversión. Podrá haber podrá haber, ¿cómo es la palabra? Cuando no hay conversión, pero hay creer, un creer, sí, convencimiento. Porque mucha gente puede estar convencida de Dios, pero no
convertida a Dios. Y yo casi creo que la gente que deja el evangelio es porque, pues, no pasaron de su convencimiento. No pasaron de su convencimiento. Si usted quiere saber si es escogido de Dios, debe de permanecer en el evangelio. Si no permanece en el evangelio, prácticamente está demostrando lo contrario. Entonces, una cosa es estar convencido. Nosotros, antes de convertirnos, estábamos convencidos de que Dios existe. Pero no estábamos convertidos. Cuando hay conversión a Dios, entonces es cuestión de dar, como se dice, no sé si es la media vuelta o la vuelta entera, pero no, la media vuelta, no. 180 grados, es cuestión de dar media vuelta. Y comenzamos ese proceso interno del crecimiento. Comenzamos a absorber y a llenarnos de convicción, a leer la palabra, y es una bendición. El bautismo es una puerta gigantesca. Es una puerta gigantesca. No puedes tener un ministerio sin haberte bautizado. No, es que no es así. Necesitamos ser hombres y mujeres que adoptamos la palabra como el pan diario. La Biblia es el pan de Dios que nos alimenta. Y damos gracias a Dios por eso. No hay duda que en el correr de la iglesia cristiana han bajado hombres y mujeres que le han dado por siempre la gloria a Jesucristo. Gente que negaba la fe. Gente que odiaba la fe en Jesucristo. Gente que hablaba mal de los aleluyas. Gente que hablaba mal de la palabra de Dios. Gente que apedreaba las iglesias. Gente que hasta mató creyentes, gente atea, gente de diferente tendencia, ricos y pobres, educados y no educados, etcétera, etcétera, de diferentes colores. Todos hemos sido identificados en un solo bautismo. No sé por qué algunos todavía se detienen a meditar y a pensar y a sacar conclusiones si me bautizo o no me bautizo. No hay duda, no hay dudas que si estás viviendo en pareja
y no estás casado, entonces no debes de bajar a las aguas del bautismo. No debes. Y si te están dando la clase de bautismo y sabes que no estás casado, tienes pareja, tienes hijos, ya eres abuelo, pero allá en el fondo no estás casado. Entonces, no tienes la vida en orden. Y la persona que va a bajar a las aguas del bautismo debe tener su vida en orden, a lo menos en ese momento. A lo menos en ese momento, para no negarle el bautismo. Y por orden, si usted no ha bajado a las aguas del bautismo, pues de preferencia mejor absténgase de tomar la Santa Cena. Porque por orden. Ok, de allí que a veces hay hermanos muy buenos, congregados ya por años, que no se bautizan y de repente, por alguna razón, dice un hermano, una hermana en reunión allí, hermanos, yo sugiero que fulana de tal sea la presidenta del grupo de la femenil. Yo sugiero que fulano de tal sea el secretario del grupo. Yo sugiero, sencillamente porque ven la persona que está allí. Pero si no ha bajado a las aguas del bautismo, entonces nosotros como congregación no podemos brindarle ese privilegio porque no ha entrado por la puerta del bautismo. Por eso a veces hemos tenido algunas complicaciones y pues para evitar esas complicaciones, lo mejor es que todo creyente baje a las aguas bautismales. Así es que vamos a ir finalizando. Agradecemos, no hay duda, al hermano Gilbert Nava y al hermano Adiel Co, que pues en los últimos años ellos se han encargado de compartir la clase. Y nosotros tenemos ahora un grupo de jovencitos que se van a bautizar, en los que nosotros debemos de apoyarlos para que el crecimiento de ellos no tenga impedimento. Sí, no tengan impedimento, que ellos puedan crecer. La obra la hace el Señor. Aquí está nuestro hermano Miguel Nava, ¿verdad? Que nos ayuda y está estudiando en el ministerio y todo eso. Él vino de aquí de 8 años. Y pues tiene como 28, 30 de estar aquí. O sea que el que ha creído y el que ha nacido va a permanecer. Definitivamente va a permanecer. Así es que tengamos cuidado que la palabra atesorada en nuestro corazón no se la trague el enemigo y nos arrebate esa
esa convicción que un día tuvimos, que fuimos ardientes en el Señor. Sí, no hay duda que ha habido gente así, que permaneció y luchó y gracias a Dios, porque impulsó la iglesia. Y gracias a Dios por eso. Pero si arrancó bien, por favor, terminemos bien. Está muy bonito que el avión levante bien, pero está muy mal que el avión aterrice mal. Entonces, si emprendimos en el nombre del Señor la tarea cristiana de embullirnos en el camino, en la palabra, en la vida, en Jesucristo, ahondar en la vida cristiana, pues no soltemos las redes del evangelio hasta que el Señor nos llame. Y como Pablo, pues el gran San Pablo que pudo decir, he peleado la buena batalla de la fe. He guardado, dice el apóstol, ¿verdad? La fe, la palabra, por lo demás me está guardada la corona. Pero todavía la pandemia tiene a algunos en casa, peleando la corona en casa. ¿Qué hacemos? Y otros que ya antes de la pandemia colgaron los guantes. Esta carrera no se acaba hasta que termina. Esta carrera no se acaba hasta que termina. Y esta carrera termina hasta que damos el último suspiro. Nosotros esperamos que los papás de estos jovencitos que se bautizan puedan ser un fundamento sólido para ellos. Si ustedes como padres no los traen a la iglesia, estos muchachos no van a venir. Imposible. Y después viene el clamoreo de la rebeldía, que el chaval no quiere ir a la iglesia, no quiere venir, ya no quiere. Pero es que tampoco se le instruyó, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bueno, amados hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un privilegio. Entonces, ¿en qué nombre vamos a bautizar? Lo que dice Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O los vamos a bautizar en el nombre de Jesús. El hijo de nuestra hermana amada y nuestro hermano amado Gamiño, como le decíamos cariñosamente, ya estando ahí en la piscina, entonces me dijo, hermano pastor, por favor,
bautíceme en el nombre de Jesucristo. Pues claro, no hay ningún problema. Ningún problema. En el nombre de Jesucristo. Si Él vino a dar su vida, Él nos ha rescatado, Entonces, ¿por qué no hacerlo? Y yo me aventuro, si alguien quiere que se le bautice en el nombre del Espíritu Santo, pues también. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero si conjugamos a los tres en una forma bautismal, mucho mejor. Hay gente llena del poder del Espíritu Santo, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también hay gente caída y que no han levantado y que han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente llena de Dios que fueron bautizados y han sido bautizados en el nombre de Jesús y están dando frutos dignos de arrepentimiento. Pero también hay gente caída y que todavía no se levantan del piso, que han sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, lo importante es que vayamos en victoria y responder a ese llamamiento del bautismo. Si fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o fue en el nombre de Jesús. En los dos bandos hay gente que está en victoria, pero también hay gente que está ya fuera de combate, esperando un último aliento, un último respiro ahí, ¿verdad? Para levantar, y esperamos que así sea. Dios no quiere ver a nadie caído. Dice el doctor J. Vernon McGee, Jesucristo se propuso alcanzar 100 ovejas. Se propuso alcanzar 100 ovejas. Dejó las 99 por ir a buscar una para completar 100. Conclusión, Jesús no va a perder ni una sola oveja. Ojalá que se nos quede eso bien claro. Que dice el doctor J. Vernon McGee, Jesús se propuso alcanzar 100. Ahí está el canto, eran 100 ovejas, la. Se descarrió una, la fue a buscar y completó las 100. Entonces ahorita a lo mejor anda detrás de alguien que está oyendo para completar las 100 ovejas. Firmemente, Cristo no va a perder ni una oveja de las que ya se propuso en su corazón. Y quiera Dios que allí estemos nosotros en esas 100 ovejas. Ha sido un placer, que Dios les bendiga. Hablamos tanto y no decimos nada, pero así es. Y pues, ¿por qué no recordar hoy a nuestro hermano Gamiño, verdad? Que se bautizó
estuvo con nosotros. Y recuerdo que el hermano Hugo le tomó una foto ahí en la puerta, porque el hermano era bueno para estar en las puertas, dar la bienvenida, cosa que ahora extrañamos de gente que antes lo hacía, ahora ya no lo hace. Pero es muy importante que usted se ubique y colabore. ¿Sabe por qué no? La adoración nos lleva al servicio. ¿Por qué tenemos que estar diciendo haga esto, haga lo otro, mira aquí, mira allá, ve? No, porque nos falta adoración. Si nosotros adoramos, servimos. Y la iglesia va a caminar sobre ruedas, sobre aceite, bien así lubricado, porque hay adoración. Al no haber adoración, tenemos que rogar a la gente. Y eso es algo que es así. Un placer, entonces, dice Jesucristo en Mateo, conclusión, los últimos versículos de Mateo que dice Jesucristo, por tanto, id y haced discípulos. Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, mire qué hermoso, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Además, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acuérdate, Jesús no es un recuerdo. Jesús no es un recuerdo. Nuestros familiares muertos son un recuerdo. Nuestros amigos son un recuerdo. A veces los recordamos, a veces no los recordamos. Los llamamos, no los llamamos porque no nos acordamos. Pero Jesús es una presencia viviente en nuestras vidas. Él resucitó. Entonces, al resucitar, se convierte en una presencia viva. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí está la presencia. Confiad. Yo he vencido al mundo. Por eso es que el Salmo 23, que me encanta a mí, yo eso lo pongo allí cuando saludo, dice, el bien y la misericordia te seguirán todos los días, día a día. Cada día necesitamos nueva gracia, nueva gracia, nueva gracia, nueva gracia, nueva gracia. Y así es. Bueno, me despido. Dios les bendiga. Felicidades a estos hermanos que se van a bautizar. Tenemos los trajes, porque esto va a ser una fiesta, con comida, con café, con pan. Así es que este domingo, 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, así la vamos a celebrar. El 30 de mayo es el Día de la Madre en Nicaragua, por eso escogimos esa fecha. Así es que
Ahí estaremos a las 11 de la mañana. Sharp. Ok.